La sesión del Pleno del Senado de la República el día de ayer, en la que el oficialismo pretendía aprobar la reforma judicial, fue, en resumen, una historia de las peores prácticas que hemos visto desde siempre en la política mexicana. Hubo traiciones, albazos frustrados, insultos, reclamos, ajustes de cuentas, revanchas, venganzas, denuncias de secuestro, portazos, mentiras y represiones. Todo excepto una discusión seria, libre e informada acerca de una de las iniciativas que mayor análisis y discusión exigiría. Para nosotros, la jornada legislativa comenzó cuando ayer, a esta hora, Citlali Hernández, quien es todavía secretaria general de Morena y senadora de la República, nos reveló en exclusiva que era altamente probable que las versiones periodísticas fueran ciertas con respecto a que el panista veracruzano Miguel Ángel Yunes Márquez traicionaría a la oposición y en consecuencia votaría a favor de la reforma judicial. Ya con esta información no nos resultó tan sorprendente que minutos después, al inicio de la sesión en el Senado de la República, se diera a conocer que Yunes solicitaba licencia temporal por supuestos problemas de salud. Esta solicitud fue aceptada con 80 votos a favor, 36 en contra, por lo que, como suplente de Miguel Ángel Yunes Márquez, entró nada más y nada menos que su padre, Miguel Ángel Yunes Linares, quien fuera gobernador de Veracruz y director general del ISSSTE. Más allá de cualquier bandera política, resultó francamente vergonzosa la llegada al Senado de Miguel Ángel Yunes Linares, un panista con acusaciones de corrupción y de nepotismo que representa todo lo que Morena y sus aliados políticos aseguran rechazar. Ya llegó de nuevo López Obrador a Veracruz. Viene con las mismas locuras de siempre. No trae una sola idea para resolver los graves problemas que vivimos en nuestro estado. No se mete con Duarte, porque le daba lana. Le tiene gratitud a Duarte. Se mete conmigo. Me agrede, me ofende a mi familia, ofende a mis hijos. No presento una sola prueba. Por eso, por respeto a los veracruzanos, le respondo y lo reto nuevamente a debatir. Te reto, López Obrador, que el próximo sábado por la noche debatamos. No voy a perder mucho tiempo contigo. Solamente te voy a dedicar un ratito para demostrar. Bueno, pues este personaje, Miguel Ángel Yunes Linares, ayer fue aplaudido y ovacionado por todos los legisladores de la 4T, mientras era abuchado bajo el grito de traidor por los senadores panistas y de la oposición. Como diría célebremente el presidente López Obrador, esto es el mundo al revés. Además, pues me voy a atrever a aventurarme a decir que las supuestas enfermedades de Miguel Ángel Yunes Márquez fueron un mero pretexto, una estrategia política para avalar la reforma judicial, porque ayer mismo por la tarde se le vio en perfecto estado de salud, platicando tranquilamente con su padre, con José Sabino Herrera, el senador perredista que chapulineó a la bancada de Morena, y con el senador de Morena, Alejandro Yáñez. No era demasiado difícil para el oficialismo manipular a Yunes Márquez cuando su hermano Fernando Yunes y su padre Miguel Ángel Yunes Linares tienen órdenes de aprehensión en su contra por los presuntos delitos de delincuencia organizada, daño patrimonial y enriquecimiento ilícito. Yunes Márquez también habría negociado para beneficiarse él mismo porque está acusado de uso de documentación falsa, mentir a la autoridad y fraude procesal. No cabe duda de que cuando menos a la política nacional no le hacen falta intrigas. Inmediatamente después de que Yunes Linares rindiera protesta, el senador Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, todavía pidió la palabra para exhortar a los Yunes a que se mantengan firmes contra la reforma judicial. Lo acusó no solo de traicionar a su partido,
sino a todo México. Y decidiste sumarte desde aquel momento. El PAN te hizo gobernador, a tus hijos senador, uno al senador al otro, diputado federal, diputado local. El PAN les dio todo, pero no estás traicionando al PAN, querido Miguel. Estás traicionando al pueblo de México, que votó por un compromiso, que votó por un contrapeso, que no le dio a esta mayoría irreflexiva, no le dio una mayoría calificada. Y en respuesta, Miguel Ángel Yunes Linares le reviró a Marco Cortés diciendo que nadie lo va a obligar a votar a favor o en contra de la reforma judicial, que es víctima de un linchamiento antidemocrático por parte de la bancada panista que quiere imponer el sentido del voto de sus senadores. Quiso Marco Cortés obligar a las senadoras y senadores del Partido de Acción Nacional a que fueran a opinar sobre un dictamen que ni siquiera conocían, a decir frente a los medios que estaban totalmente de acuerdo en votar en contra. No, señores, el voto es individual, el voto es libre. Mentira, en el Partido de Acción Nacional ha habido coacción, ha habido amenazas, ha habido propuestas para expulsar, para sacar. Marco no tiene el valor. Bueno, ese fue solo uno de los muchos episodios increíbles que se vivieron ayer en la Cámara Alta. La bancada de Movimiento Ciudadano denunció que el senador de su partido, Daniel Barreda, y su padre habían sido detenidos como manera de ejercer presión política para la reforma judicial. Pero tanto Adán Augusto López, líder de la bancada de Morena en el Senado, como Gerardo Fernández Noroña, el presidente de la mesa directiva del Senado, negaron que estas acusaciones fueran ciertas, aseguraron que ellos ya se habían comunicado con Barreda y su padre y dieron a entender que más bien el emesista no les contestaba porque había cambiado el sentido de su voto. Sin embargo, cuando parecía que el oficialismo tenía libre ya el camino para aprobar la iniciativa del presidente López Obrador, los trabajadores del Poder Judicial que se manifestaban afuera del Senado consiguieron dar un portazo e irrumpir en el recinto legislativo. La sesión entonces tuvo que suspenderse. Por algunos instantes pareció que de manera temporal los trabajadores habían logrado con sus protestas lo que los partidos opositores habían sido incapaces de hacer: detener la discusión de la reforma y hacerse escuchar. Las imágenes son una muestra del enojo, la polarización, la falta de entendimiento que ha generado esta reforma judicial, así como del caos político y del enfrentamiento de poderes de la Unión con los que concluye el sexenio del presidente López Obrador. Y luego de estos acontecimientos, el Pleno del Senado tuvo que reanudar la sesión a las 7 de la noche en la casona de Jicontecatl, ubicada en el centro de la Ciudad de México, que es la sede alterna de la Cámara Alta. Y como era de esperarse, fue una discusión ríspida, larga. Los legisladores de todas las fracciones parlamentarias se dijeron de todo. Argumentaron, si se puede decir así, que durante los meses pasados hemos escuchado lo mismo. Miguel Ángel Yunes Márquez retomó su curul en el Senado, desde donde mostró su apoyo a la reforma judicial, denunciando que los panistas tenían movimientos dictatoriales. Sé también que en las leyes secundarias tendremos la oportunidad de perfeccionarla y de instrumentarla. Por eso, en la decisión más difícil de mi vida, he determinado dar mi voto a favor del dictamen para crear un nuevo modelo de impartición de justicia.
Me resulta imposible no acusar a Yunes de mentiroso cuando apenas hace unos días juraba votar en contra de la reforma por convicción y por principios. Soy Miguel Ángel Yunes Márquez, senador por Veracruz. Estaré presente en la sesión y votaré en contra de la reforma al Poder Judicial. Y mientras tanto, se registraron enfrentamientos y represiones por parte de las autoridades afuera de la casona de Jicotencatl, donde los trabajadores del Poder Judicial protestaban. Los manifestantes fueron gaseados. Dentro del recinto, los senadores de oposición tomaron la tribuna denunciando la retención de Barreda todavía y la falta de escucha por parte del oficialismo. La senadora panista Lili Téllez acusó a Morena y a sus aliados de esconderse para legislar a espaldas del pueblo. A esconderse aquí para legislar a espaldas del pueblo, sin el apoyo del pueblo y traicionando al pueblo, que ustedes engañan y abusan del pueblo. Aquí a la redonda está lleno de policías, está lleno de personas armadas, porque ustedes le tienen pánico al pueblo. Presente al senador de Movimiento Ciudadano. Y por si no fuera suficiente la tensión, Movimiento Ciudadano y los opositores insisten en que el senador Daniel Barreda, su padre y Paul Arce estaban detenidos en Campeche como presos políticos. Poco más tarde, el propio Daniel Barreda confirmó que él no estuvo detenido y que se presentó para acompañar a su padre, quien tiene una carpeta, dijo, de investigación abierta. Yo estaba en la Ciudad de México, salimos muy temprano para acompañarlo y nos pasamos todo el día aquí atendiendo esa diligencia. Afortunadamente ya nos vamos y les pido por favor que nos dejen ir a descansar, igual al diputado Paul Arce, y posteriormente ya les daremos una... Daniel, rapidito, ¿qué les argumentaron para que los tengan acá detenidos tanto tiempo? ¿Cuál es la situación, senador? Pues mi papá tenía un tema. Y bueno, el senador y operador político de la 4T, Adán Augusto López, se dio la licencia de ironizar sobre el tema al emitir su voto a favor de la reforma judicial. La dedicó. Servir al pueblo de México y con un saludo al escapista Daniel Barrera, a favor. Adelante, gracias, senador. López Hernández Edip. Al final, los traidores. Daniel Barreda, de MC, quien no se presentó a la sesión. Miguel Ángel Yunes Márquez, del PAN, que votó a favor de la reforma. Los dos perredistas, José Sabino Herrera y Araceli Saucedo, que buscaron a la bancada de Morena. Tal y como me lo garantizó Alejandro Moreno, aquí en una entrevista, ningún priista apoyó la reforma judicial. Finalmente, minutos antes de las 4 de esta madrugada, 3:55 minutos, con 86 votos a favor, 41 en contra, fue aprobada la reforma judicial. Dieron un total de 127 votos, de los cuales 86 son a favor, 41 son en contra y ninguna abstención. Por lo tanto, se cumple con la mayoría calificada para el presente dictamen. Hay mayoría calificada, en consecuencia. Si algo quedó claro es que fue un proceso legislativo turbio, para decirlo menos, que empaña incluso para algunos simpatizantes de la 4T la labor del presidente López Obrador. El triunfo de la reforma judicial se consiguió con la traición y un probable pacto de impunidad para una de las familias de políticos con peor reputación en el país. Se logró también gracias a la falta de escucha y la represión de la que fueron víctimas los trabajadores del Poder Judicial. Una sesión atropellada, violenta, fiel reflejo del México dividido
que estamos viviendo. Pero los hechos son los hechos, la iniciativa ya fue aprobada, los opositores han advertido que se van a vulnerar los derechos de los trabajadores del Poder Judicial, que se va a politizar y desprofesionalizar la impartición de justicia, que se va a desincentivar la inversión, que se vulnera la certeza jurídica y el Estado de Derecho, en síntesis, que se va a obstaculizar la labor de los juzgadores con la elección popular de jueces, ministros y magistrados. Ahora no queda más que esperar que todas estas advertencias estén equivocadas, porque la 4T se impuso, porque el presidente López Obrador se salió con la suya, porque dejará de existir el Poder Judicial tal y como lo conocemos para vivir con el sistema de justicia diseñado por quien está a 2 semanas de abandonar Palacio Nacional. Sin embargo, después de la sesión de ayer, va a ser imposible que los senadores de la 4T presuman que ellos son diferentes y de que ellos sí tienen autoridad moral. Ayer manipularon, presionaron, reprimieron para sacar adelante su agenda. Al final se salieron con la suya porque en la oposición los hay iguales. Pero no más, por favor, no insulten nuestra inteligencia diciéndonos que lo hacen diferente. Yo soy Adela Micha.